Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el tema correspondiente a etimología, ¿no? Anteriormente ya hemos visto parte de la historia y hoy nos vamos a enfocar en las partes de la palabra y en las raíces griegas y latinas. Muy bien, a manera de recuerdo, sabemos que la etimología es la disciplina que estudia el origen y la formación de las palabras, ¿no? Sabemos que la mayoría de las palabras provienen del griego y del latín. Muy bien. Muy bien, nos enfocamos en lo que nos interesa el día de hoy, partes de la palabra. Toda palabra está compuesta por raíz, afijos e infijos. Estos son los tres elementos que forman una palabra, ¿ya? La más importante es la raíz y los afijos e infijos son los complementos. Muy bien, ¿qué es la raíz, chicos? La raíz es la parte principal de toda palabra, ¿ya? También se le conoce como lexema, radical y algunos también le dicen base, ¿no? Es la parte invariable de la palabra y contiene la significación básica de la palabra, ¿no? Cuando hablamos de parte invariable, veamos este ejemplo, casita. La parte invariable de la palabra casa es cas, ¿no? Porque a partir de ella podemos formar derivados, ¿no? Como casona, casucha, casita, ¿no? Y veamos el primer ejemplo que dice que contiene la significación básica, ¿no? El significado. Si nosotros vemos esta raíz morfo, sabemos que se refiere a forma, ¿no? Y aquí tiene un prefijo amorfo sin forma, ¿no? Entonces la raíz nos indica esto, ¿no? La significación de la palabra y la parte invariable para formar otras. Muy bien, ahora veamos a los afijos. ¿Qué son los afijos? ¿No? Es la letra, letras o partícula que se añaden a la raíz o palabra ya formada, ¿no? ¿Para qué se añaden? Para formar nuevos términos, nuevas palabras, ¿no? Y son de dos clases, prefijos y sufijos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la raíz amor y tenemos un prefijo en y un sufijo ado, ¿no? Entonces formaría una nueva palabra, enamorado. ¿Listo, chicos? Para poder entender mejor a los afijos, veamos lo siguiente. El primer tipo de afijos se llaman prefijos, ¿no? ¿Qué son esos? Son las letras o partículas que se antepone, ¿no? Antepone quiere decir que se coloca antes de la raíz o palabra y esta cumple la función de modificar o ampliar el significado, ¿no? Veamos, acá tenemos una palabrita acierto y nosotros podemos, para indicar su antonimia, prefijo, ¿no? Desacierto es lo contrario de acierto, ¿no? Igual que aquí tenemos una raíz o palabra legal, nosotros remontamos un prefijo y se forma ilegal, ¿no? Indica su antonimia, ¿no? Ahí tenemos a los prefijos. Los sufijos son la otra clase de afijos, ¿no? Pero estas, a diferencia de los prefijos, se colocan después, ¿no? Se pospone, dice, ¿no? Y al igual amplía o modifica el significado, ¿no? Veamos, fútbol, tenemos la palabra fútbol y nosotros le podemos aumentar ista, sufijo, ¿no? Entonces, futbolista. De igual manera, la palabra hábil, nosotros le aumentamos mente y se forma hábilmente, ¿no? Entonces, estas palabras son por sufijación, ¿no? Sufijos. Muy bien, y ahora vamos a ver el tercer grupo, que también se corresponde a partes de la palabra, ¿no? Se llaman los infijos, interfijos o afijos residuales, ¿no? Son elementos átonos sin función gramatical ni significativa, ¿no? No aumentan, ¿no? Todos dicen que sirven como elementos eufónicos, sirven para mejorar la pronunciación, el sonido de una palabra, ¿no? Ejemplo, panecito. En vez de decir pancito, nosotros podemos aumentar este elemento que es un infijo para mejorar la pronunciación, el sonido. Igual acá, en vez de decir carnero, aumentamos IC y podemos decir carnicero, ¿no? Carnicero, ¿no? Muy bien, estos elementos casi no se estudian mucho, ¿no? Más nos enfocamos en la raíz y en los afijos. Muy bien, chicos, ahora pasemos a lo que nos interesa, las raíces griegas y latinas, ¿no? Las raíces, ¿qué son las raíces? A ver, vamos a ver, ¿no? Las raíces son una parte irreductible de una palabra. Ojo, chicos, sin raíz no hay palabra, ¿no? Más que todas aquellas que tienen significados, ¿ya?
de la cual proceden otras voces, dice, ¿no? La raíz se refiere siempre a la lengua originaria y a sus antepasadas, ¿no? Ya hemos dicho que nuestro español proviene en su mayoría del latín y del griego, ¿ya? Nosotros aún, dice, ¿no? Hoy en día utilizamos muchas palabras que tienen la raíz o base de palabras griegas y latinas, ¿no? Lo que les dije anteriormente, ¿no? Muchas de estas palabras son utilizadas en términos médicos, geográficos y del conocimiento en general, ¿no? Entonces, todas las palabras de nuestra lengua española tienen un origen, ¿no? Ya hemos dicho, griego y latín, ¿no? Mayormente del latín. Lo hemos visto en la clase pasada, viendo la historia, ¿no? De cómo ha evolucionado la lengua española o castellana. ¿Listo? Ahora, todas las palabras que nosotros utilizamos en medicina, en el campo de la geografía y de otras ramas del conocimiento, vamos a decir de que provienen, ¿no? Tienen una lengua originaria. ¿Listo, chicos? Vamos a ver qué más decimos sobre este tema. Las raíces griegas, chicos, vamos a ver las raíces griegas primeramente. Las raíces griegas, hay páginas o también hay bibliografía en las cuales se muestran, ¿no? Una clasificación que hacen los estudiosos de la etimología. Es muy amplio para poner todo en las diapositivas, por lo que vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la raíz antropo. Antropo significa hombre, ¿no? Por ejemplo, de antropo podemos formar la palabra antropología. Antropología es la ciencia que estudia al hombre y sus manifestaciones, ¿no? Antropología. En el tiempo, ¿no? Listo. Ahora tenemos la raíz dínamo. Dínamo o dinamo significa fuerza, chicos, ¿no? De, por ejemplo, podemos formar la palabra dinámica. Dinámica es una parte de la física en donde se ve, ¿no? El uso de la fuerza. Veamos otro ejemplo, pharma. Pharma para los griegos significa medicamento, ¿no? Y eso también ha sido transmitido a nosotros. Por ejemplo, farmacia. Nosotros sabemos que la farmacia es el lugar donde venden medicamentos. ¿Listo? Muy bien, ahora tenemos la raíz mega. Mega significa grande, importante, ¿no? Por ejemplo, la palabra megatón es una unidad importante de energía nuclear. ¿Listo? A ver, sigamos acá, vamos a ver otros ejemplos de raíces. Pan. Pan significa todo, chicos, ¿no? Veamos una palabra formada con la raíz pan, pandemia. ¿Qué es la pandemia? Es una epidemia, ¿no? Una enfermedad que afecta a todos, acá vemos, ¿no? Todos. Ahora tenemos otra raíz griega, zoo. Zoo significa animal, ¿no? Ejemplo, zoología, es la ciencia que estudia y clasifica a los animales, ¿no, chicos? Entonces aquí vemos algunos ejemplos de raíces griegas. En la plataforma del curso les voy a estar dando o les voy a brindar algunas direcciones electrónicas donde ustedes pueden descargar el cúmulo, ¿no?, de raíces griegas y también los afijos griegos, así como los afijos y raíces latinas. Ya, chicos, esto es solamente un ejemplo. Ahora veamos los afijos griegos, ¿no? Ya hemos dicho que los afijos se clasifican en prefijos y sufijos, ¿no? Son elementos que modifican y amplían a las palabras, ¿no? Del griego tenemos los siguientes. Tenemos el prefijo aan, que es el más usado, el más conocido, ¿no? Este prefijo indica falta, carencia, ¿no? También equivale a sí. Ejemplo, nosotros escribimos la palabra abasia. Abasia significa sin movimiento, sin poder caminar, ¿no? Acá tenemos otra palabrita, anorexia. También vemos el prefijo am aquí, ¿no? Anorexia es la falta de apetito. A ver, veamos otro prefijo griego, di. Este prefijo equivale o significa dos, no dos, chicos. Por ejemplo, diformo es algún ser, ¿no?, que posee una doble forma. Y aquí tenemos otro ejemplo, dítono, que tiene doble tonalidad, ¿no? Doble tonalidad. Las canciones, ¿no?, a veces están escritas en dos tonos. Muy bien, acá tenemos otro prefijo, sin. Este prefijo equivale con conforme, ¿no? Recuerden los sinónimos, por ejemplo, ¿no?, con nombre.
Ejemplo, sinfonía es una conformidad de sonidos, ¿no? La simpatía significa con afecto, con atracción, ¿no? Listo, chicos. Muy bien, después de ver a los prefijos, ahora vamos a pasar a los principales sufijos griegos. Los griegos son reconocidos mediante la lengua española por el aporte que han hecho a las palabras. Nomás utilizamos estos sufijos que a continuación vamos a ver. Primero, el sufijo algia. Sufijo algia significa dolor o dolencia de, ¿no? Ya, generalmente se va a utilizar en la medicina, ¿no? En los términos pertenecientes al área de biomédicas, ¿no? Usted que ya está preparándose para un examen de admisión, ¿no? Por ejemplo, te dicen cefalalgia, es el dolor de cabeza, ¿no? Nefralgia es dolor a los riñones, ¿no? Algia, no se olviden, algia. Ya tenemos otro sufijo, arquía y arcado, ¿no? Esto significa poder, también significa gobernar y gobierno de. Ejemplo, tenemos la palabra monarquía. Monarquía es el gobierno de un monarca o de un rey, ¿no? Ahora tenemos otro ejemplo de patriarcado. Patriarcado es el poder del padre, ¿no? Del padre sobre la familia. Muy bien, ahora veamos, aquí tenemos el sufijo sida. Sida significa matar, que mata a, ¿no? Sufijo, tiene que ir después de la raíz. Tenemos el ejemplo fratricida. Fratricida nosotros vamos a decir aquella persona que mata a su hermano, ¿no? Otro ejemplo tenemos viricida. Viricida es lo que estamos buscando, pero ahora, ¿no? Para hallar la cura al coronavirus. Es aquel que mata a los virus. Muy bien, tenemos el siguiente sufijo, cracia. Cracia significa fuerza, poder, autoridad, gobierno, chicos, ¿no? Entonces acá tenemos democracia, cuando nosotros elegimos al presidente, es el poder del pueblo, ¿no? Aunque la manifestación es otra, ¿no? Plutocracia, Pluto, riqueza, es el gobierno de los ricos o de los pudientes. Listo, veamos otros sufijos. Veamos el sufijo dromo. Dromo significa carrera o lugar donde corren, ¿no? Dromo, ¿ya? Ejemplo, tenemos aquí la raíz hipo, caballo, ¿no? Dromo, lugar donde corre. Entonces el hipódromo es el lugar donde se hace la carrera de caballos. Igual aquí autódromo es donde corren los automóviles, ¿no? Por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no? Autódromo. Ahora tenemos los sufijos fagia y fago, que significan comer, alimentarse de, ¿no? Por ejemplo, polifagia. Poli, varios, o todo, ¿no? Varias cosas, ¿no? Entonces, la polifagia es cuando un ser se alimenta de todo, ¿no? El ser humano, nosotros comemos casi de todo. Ahora, onicófago. Onico significa uñas, ¿no? El onicófago es aquel ser que se alimenta de las uñas, que se come las uñas. ¿Listo? Muy bien, seguimos con sufijos griegos. Vamos a tener el sufijo filia. Filia significa amor, amará, ¿no? Por ejemplo, la pedofilia es el amor hacia los niños, ¿no? Pero, niños, filia, amor. Zoofilia, hemos dicho animales, y filia, amor hacia los animales, ¿no? Muy bien, ahora tenemos el sufijo fobia, que significa horror, aversión, rechazo, pavor, ¿no? Pavor, chicos, listo. Muy bien. Veamos los ejemplos. Acrofobia, acro, altura, fobia, miedo a las alturas. Demonofobia, demono, demonios, fobia, miedo a los demonios, ¿no, chicos? Entonces nos estamos dando cuenta de que los sufijos funcionan de esta manera, ¿no? Seguimos, vienen los sufijos grafía y grafo. Grafía significa escribir y también puede ser descripción, ¿listo? Ejemplos. Geografía, tierra, grafía, descripción de la tierra. Litógrafo, lito, piedra, ¿no? Grafo, escribir, ¿no? Litógrafo es aquel artista que escribe en las piedras, ¿no? Dibuja en las piedras. Istmo. Este sufijo istmo significa doctrina o principio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la palabra dualismo. Dualismo es aquel principio que te dice que el universo está formado por dos principios que se oponen, ¿no? Como por ejemplo el bien y el mal. Ahora, ateísmo. Ateísmo es la doctrina
que significa sin Dios. Sin, recuerden, teo, Dios, ismo, doctrina, ¿no? Ateísmo es la doctrina que dice que no existe Dios. Muy bien, seguimos. El sufijo itis, que significa inflamación, chicos, inflamación, ¿no? Ejemplo, acá tenemos la palabra enteritis, entero o enterón, la raíz corresponde a intestinos, itis, inflamación, inflamación de los intestinos, ¿no? Ahora tenemos otitis, oto, oído, itis, inflamación, inflamación a los oídos, chicos. Ahora vamos a tener el sufijo logía y logo, ¿no? Logía significa tratado, estudio de, y logo se va a utilizar para especialista, ¿no? Ejemplo, sociología es el estudio de las sociedades, ¿no? Ciencia que trata las sociedades. Y aquí tenemos cardiólogo, ¿no? Cardio, recuerden, corazón, y luego es el especialista en el tratamiento al corazón. Muy bien, ahora tenemos el siguiente sufijo que nos habla sobre la manía. Manía significa delirio, pasión desenfrenada, locura, ¿no? Atracción hacia algo o alguien también, ¿no? Acá tenemos la palabrita bibliomanía. Biblio significa libro y manía, pasión por los libros. Listo, chicos, ¿no? Crisomanía, el criso viene de riqueza, ¿no? Manía, ya saben, delirio, pasión, ¿no? Entonces, aquellas personas o sentir pasión por la riqueza se denomina crisomanía. Listo. Vemos el siguiente sufijo o sufijos que nos dicen metro y metría, ¿no? Metro significa medida, ¿no? Y metría se utiliza para que mide, ¿no? Que mide o medida, metrometría. Veamos un ejemplo. Termómetro. Termómetro es aquel instrumento que nosotros utilizamos para medir la temperatura. Otro ejemplo, fotometría. Fotometría ya no es un instrumento, ¿no? Sino se le llama así a la medición de la luz. Foto, luz, metría, medición. Muy bien, sigamos con más sufijos, chicos, ¿no? Tenemos el sufijo escopio, que significa ver, examinar, explorar, ¿no? Escopio. Ejemplo, microscopio, micro, pequeño, ¿no? Copio, ver, ¿no? Entonces, microscopio es aquel instrumento que nosotros utilizamos para ver a los seres pequeños. Aquí tenemos otro, ¿no? Telescopio. Tele, la raíz es latina y significa lejos, ¿no? Telescopio es un instrumento que nosotros utilizamos para ver a lo lejos. ¿Y qué es lo que vemos a lo lejos? Los astros, ¿no? Las estrellas, otros planetas, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el sufijo teca, que significa armario, cofre y depósito. El significado que más utilizamos es depósito, ¿no? Teca. Por ejemplo, biblioteca, biblio ya sabemos, libro, teca, donde se guardan los libros, ¿no? Depósito de libros. Oploteca, oplo significa armas, armamento, teca, depósito, ¿no? Es el lugar donde se guarda o el depósito de armamento. Muy bien, ya casi estamos llegando al final y tenemos el sufijo mancia. Mancia significa adivinación a través de, ¿ya? Entonces adivinamos a través de algo, ¿no? Por ejemplo, onomancia, ono es nombre, ¿no? Ono. Y mancia, adivinación a través de los nombres, ¿no? Más que todo el futuro, dice, ¿no? El futuro del porvenir. Ahora tenemos cartomancia. Carto viene de naipes o de cartas, de la baraja, ¿no? Entonces, adivinación a través de las cartas. Y aquí tenemos el sufijo tecnia, que significa arte, ¿no? Arte. Por ejemplo, pirotecnia, piro, fuego, ¿no? Los fuegos artificiales es el arte, ¿no? Arte a través de los instrumentos de fuego. Y la aerotecnia se refiere al arte en el aire, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un desfile militar, los aviones hacen algunas piruetas en el aire, y esto corresponde a la aerotecnia. Muy bien, jóvenes estudiantes, con esto terminamos todo lo correspondiente a las raíces y afijos griegos. En la siguiente clase estaremos analizando todo lo correspondiente a las raíces y afijos latinos. Nos vemos en la siguiente oportunidad.